Muy buenos días, soy Silvina Casco de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste y del Centro de Ecología Aplicada del Litoral del CONICET en Corrientes, Argentina. Es un gusto y estoy muy agradecida por la invitación para participar en esta sesión especial de Historia de Mujeres en la Ecohidrología. En este caso, quiero compartirles algunos aspectos de una línea de investigación que venimos desarrollando hace varios años, como son los humedales fluviales y el régimen de pulsos como condicionante de la distribución de los bosques riparios. Las poblaciones y comunidades que viven en la planicie de inundación de los grandes ríos están condicionados por el régimen de pulsos, es decir, una fase de aguas altas y una fase de aguas bajas que constituyen un pulso hidrosedimentológico, el cual, a través de distintos atributos como la frecuencia, la intensidad, la recurrencia y estacionalidad, organiza la estructura y mantiene la estabilidad del paisaje fluvial. Entre esos elementos del paisaje fluvial, la vegetación es el más conspicuo y su estudio a lo largo de una serie de tiempo prolongada permite contar con un poderoso indicador de la tasa de cambio de los sistemas fluviales. Cada elemento del macrosistema fluvial tiene un espectro característico de distribución. Por ejemplo, la población de sauces o de alisos o de las especies que conforman los bosques mixtos tienen una distribución característica que constituye su firma ambiental, es decir, el rango en el cual las especies pueden existir sin perder su estabilidad. De allí nuestro interés, desde hace varios años, en estudiar la distribución y la respuesta de estas especies de árboles que viven en el río Paraná. A modo de ejemplo, iré presentando algunos trabajos que realizamos, por ejemplo, en el Bajo Paraná, es decir, aguas abajo de la confluencia del río Paraná con el río Paraguay, donde pudimos estudiar y verificar la respuesta ecológica de dos especies pioneras, como son el sauce y el aliso, que si bien tienen una ligera tendencia en su distribución en el gradiente hacia posiciones más altas, hay una diferencia de casi 1 metro en la distribución de la moda de estas dos especies, quedando definidas más frecuentemente en 48, casi 49 metros sobre el nivel del mar, los sauces, y los alisos en 49,29 metros sobre el nivel del mar. En otro tipo de bosques, los bosques mixtos o pluriespecíficos, también en el Bajo Paraná, presentan algunas especies una curva de tipo digamos, platicúrtica, como el caso de Albizia inundata o el timbó, y otras que tienen una distribución de tipo leptocúrtica, como el tala, por ejemplo, Celtis iguanea, es decir, que la distribución de las frecuencias se presenta en un rango menor de posiciones topográficas. Esto en la margen derecha del río, donde hay una mayor deposición de sedimentos finos. O por ejemplo, también en el Alto Paraná, pero en el tramo argentino, otro tipo de estudio que realizamos para ver cómo influyen las obras de ingeniería, en este caso una represa, en la distribución de los árboles, y pudimos notar que en la localidad cercana a la presa, que es Ituzaingó, la distribución de todas las especies en el gradiente topográfico está comprendido en un rango entre 58 y 64 metros sobre el nivel del mar. Y hay un ligero desplazamiento de la curva que se encontró después del funcionamiento de la represa, originándose una curva un poco
leptocúrtica, a diferencia de la distribución de estas especies antes de la represa. En el caso de Itatí, una localidad ubicada 175 kilómetros aguas abajo de la presa, no hubo diferencias en la distribución de las especies, es decir, fue similar, y el rango de posiciones fue menor, de posiciones topográficas, fue menor que el que se encontró en Ituzaingó, es decir, en la zona cercana a la presa. Y esto es porque la forma de la planicie es distinta en cada una de estas localidades. Es decir, que todos los cambios que se puedan producir en la vegetación siempre pueden tener consecuencias en los demás elementos del paisaje, ya sea por las modificaciones en la oferta de hábitat para distintas formas de vida silvestre, como también por las transformaciones que derivan en las mallas tróficas. Por otro lado, el estudio de los bosques fluviales es una herramienta para comprender los cambios que se producen en el río como consecuencia de perturbaciones, sea crecientes o bajantes, y de disturbios ambientales, y prever también riesgos y valorar los posibles impactos de las obras de ingeniería. Muchas gracias.